Nadie debería haberlo encontrado. 15 hallazgos de la Segunda Guerra Mundial, parte 2. Desde objetos perdidos en el fragor de la batalla hasta documentos secretos que han emergido décadas después, nuestra lista está llena de sorpresas, intrigas y momentos memorables de la guerra más grande de la historia. 15. El Código Purple. El Código Purple fue un logro significativo en la historia de la criptografía y la inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial. Este término se refiere a la descodificación exitosa de la comunicación japonesa por parte de los Estados Unidos, lo que proporcionó información valiosa sobre los planes y estrategias militares japonesas. Durante la guerra, Japón utilizó una sofisticada máquina de cifrado llamada máquina púrpura para proteger sus comunicaciones diplomáticas y militares. Esta máquina era un avance en cifrado y resultaba extremadamente difícil de descifrar. Sin embargo, el esfuerzo por descifrarla fue intensamente impulsado por los servicios de inteligencia estadounidenses. En 1940, los criptoanalistas estadounidenses lograron un avance importante al interceptar y decodificar un mensaje cifrado de la máquina púrpura. Este éxito permitió a los Estados Unidos espiar las comunicaciones diplomáticas japonesas y obtener información vital sobre sus intenciones. 14. Escribanía nazi. Este peculiar hallazgo tiene su origen en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas avanzaban sobre Berlín en 1945. Un efectivo estadounidense tuvo la oportunidad de entrar en la residencia de Hitler. Entre los objetos personales del Führer, encontró una escribanía que había sido utilizada por Hitler para asuntos de correspondencia y trabajo. Después de la guerra, la escribanía cambió de manos varias veces, hasta que finalmente fue subastada por la casa de subastas Alexander Autographs en 2013. El interés por esta pieza histórica fue evidente cuando se vendió por la impresionante suma de $423,000. Aunque la escribanía de Hitler puede parecer un objeto común en comparación con otros hallazgos de la Segunda Guerra Mundial, su valor radica en su conexión directa con uno de los personajes más infames de la historia. Este objeto nos recuerda no solo la devastación de la guerra, sino también la fascinación humana por los objetos históricos y su deseo de comprender y preservar la historia. 13. La línea Maginot. La línea Maginot es un sistema de fortificaciones defensivas construido por Francia después de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de prevenir una posible invasión alemana. Este sistema de defensa, nombrado en honor al ministro de guerra André Maginot, se extendía a lo largo de la frontera oriental de Francia, desde la frontera suiza hasta la frontera belga, a lo largo de más de 720 kilómetros. La construcción de la línea Maginot comenzó en la década de 1930 y se completó en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Estaba formada por una serie de fortificaciones, búnkers, trincheras, obstáculos y campos de minas, diseñados para disuadir y frenar cualquier avance del ejército alemán. Sin embargo, la línea Maginot demostró ser ineficaz durante la Segunda Guerra Mundial. 12. Postales de Anne Frank. En 1988, un acontecimiento histórico tuvo lugar en el mundo de los coleccionistas y los investigadores del Holocausto. Un coleccionista anónimo compró 2 cartas y una postal por la suma de $165,000, lo que equivaldría a unos $328,000 en la actualidad. ¿Por qué estas cartas eran tan valiosas? Porque habían sido enviadas por las hermanas Frank, Anne y Margot, a unas amigas en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estas conmovedoras cartas y postal ofrecían un vistazo al mundo de las hermanas Frank durante los oscuros días del Holocausto. Anne Frank, cuyo diario se convirtió en un testimonio icónico de la persecución judía durante la guerra, escribió estas cartas antes de que ella y su hermana fueran arrestadas por las autoridades nazis. Sin embargo, el valor de estas cartas no radica únicamente en su conexión con Anne Frank. Después de adquirirlas, el coleccionista anónimo tomó una decisión extraordinaria. Entregó las misivas al Centro Simon Wiesenthal, una ONG dedicada a documentar las víctimas del Holocausto y llevar registros de los criminales nazis. 11. Los cuadernos de Anne Frank. Los cuadernos de Anne Frank son un testimonio conmovedor de uno de los periodos más oscuros de la historia del siglo XX. Anne Frank, una niña judía de origen alemán, escribió su diario mientras se escondía con su familia de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Anne comenzó a escribir su diario, al que llamó Kitty, el 12 de junio de 1942, poco antes de que su familia se escondiera en un anexo secreto detrás de la empresa de su padre. Durante más de 2 años, Anne documentó sus pensamientos, emociones y experiencias diarias mientras vivía en confinamiento, lejos del mundo exterior. El diario de Anne ofrece una visión íntima de su vida en reclusión, sus reflexiones sobre la guerra, la discriminación y la opresión que enfrentaba su pueblo judío.
Su escritura también muestra la madurez y la esperanza de una joven que anhelaba un mundo mejor. El diario de Anne Frank fue encontrado y preservado por Miep Hies, una de las personas que ayudaron a la familia Frank mientras estuvieron escondidos. El diario se publicó por primera vez en 1947 y se ha traducido a más de 70 idiomas, convirtiéndose en un testimonio poderoso del Holocausto y un símbolo de la resiliencia humana. 10. Medallas de la Segunda Guerra Mundial. En una subasta llevada a cabo por Sotheby's, las condecoraciones de Robert Dennis Gay encontraron un nuevo hogar por la impresionante suma de 45,000 libras, lo que equivaldría aproximadamente a $71,289 al tipo de cambio actual. ¿Quién fue Robert Dennis Gay y por qué sus condecoraciones alcanzaron un precio tan alto en la subasta? Robert Dennis Gay fue un suboficial británico que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y fue condecorado por sus servicios en el conflicto. Las condecoraciones militares son objetos que simbolizan el valor, el coraje y el servicio distinguido de los militares, y a menudo son altamente valoradas por coleccionistas e historiadores. 9. El Código de Alan Turing. El Código de Alan Turing fue un conjunto de avances matemáticos y técnicos que resultaron fundamentales en la lucha contra los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing, un matemático británico ampliamente reconocido como uno de los padres de la computación, lideró un equipo de criptoanalistas en Bletchley Park, Reino Unido, que desempeñó un papel crucial en la decodificación de los mensajes alemanes encriptados. La máquina más famosa desarrollada por Turing y su equipo fue la bomba, que ayudó a descifrar la máquina de cifrado alemana Enigma. La Enigma era una máquina compleja utilizada por los nazis para codificar sus comunicaciones, y su desciframiento fue esencial para entender los planes y movimientos del enemigo. La contribución de Turing y su equipo no solo permitió la obtención de información valiosa sobre las estrategias alemanas, sino que también contribuyó significativamente a la reducción de los ataques de submarinos alemanes en el Atlántico. 8. Casco de soldado. El casco fue encontrado en la ciudad Saint-Mère-Élysée en la década de 1960, cerca del lugar donde se libró la feroz batalla de Normandía. Esta batalla marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, ya que los aliados lograron liberar París y avanzar hacia la frontera francesa-alemana. Cuando este casco histórico fue puesto a la venta, su precio inicial fue de 3.500 libras, aproximadamente $5.300. Sin embargo, su valor histórico y su conexión con uno de los momentos más cruciales de la Segunda Guerra Mundial lo hicieron especialmente atractivo para los coleccionistas y los amantes de la historia. Finalmente, el casco fue vendido por la asombrosa suma de 46,000 libras, que equivaldrían a unos $68,621. Esta impresionante cifra refleja el interés y el respeto que se tiene por los objetos históricos que recuerdan los sacrificios y las luchas de aquellos que participaron en la guerra. 7. Los documentos de la Stasi. Los documentos de la Stasi representan un tesoro de información que arroja luz sobre la intensa vigilancia llevada a cabo por la policía secreta de la Alemania Oriental, conocida como la Stasi, durante la Guerra Fría. Estos archivos, que se dieron a conocer tras la caída del muro de Berlín en 1989, revelan la magnitud de la intrusión estatal en la vida de los ciudadanos de la antigua Alemania Oriental. La Stasi, cuyo nombre completo era Ministerio para la Seguridad del Estado, operaba con el objetivo de mantener el control y la estabilidad de la República Democrática Alemana a través de la vigilancia y la represión de la disidencia política. Sus métodos incluían el espionaje, la infiltración de grupos opositores y la recopilación masiva de información sobre ciudadanos comunes. Los documentos de la Stasi incluyen expedientes personales detallados sobre millones de personas, incluyendo informes sobre sus actividades, contactos y creencias políticas. Estos archivos revelan la escala aterradora de la vigilancia estatal, con un estimado de un informante o colaborador de la Stasi por cada 6 ciudadanos de la RDA. 6. Carta del presidente de Estados Unidos. Esta carta, fechada el 13 de junio de 1945, es un tesoro histórico que revela el elogio de Eisenhower a los logros del ejército de su país en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, la guerra estaba llegando a su fin y Eisenhower estaba en una posición destacada para apreciar el esfuerzo y el sacrificio de los soldados estadounidenses. La carta,
que en su momento fue una comunicación interna dirigida a las Fuerzas Armadas, ha encontrado su camino hacia el mercado de coleccionistas. En una subasta, esta carta histórica fue vendida por la notable suma de $38,837. El interés en objetos como esta carta radica en su conexión directa con uno de los momentos más cruciales de la historia moderna y con una figura que tuvo un papel fundamental en la victoria de los aliados en Europa. Además, la carta es un testimonio de la gratitud y el reconocimiento hacia los soldados que lucharon valientemente en la guerra. 5. Cuaderno de bitácora. Dentro del mundo de los hallazgos históricos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, el cuaderno de bitácora del piloto británico Douglas Bader es un tesoro singular. Este cuaderno, que documenta las hazañas de un hombre valiente y decidido, fue subastado por la casa Dominic Winter Book Auctions y alcanzó un precio de $37,300. La historia de Douglas Bader es inspiradora por muchas razones. A pesar de haber perdido ambas piernas en un accidente aéreo en 1931, Bader no solo superó su discapacidad, sino que también se convirtió en un piloto de combate altamente efectivo durante la Segunda Guerra Mundial. Logró un asombroso total de 22 victorias confirmadas en combate aéreo. El cuaderno de bitácora de Bader no solo contiene registros de sus vuelos y misiones, sino que también incluye la descripción del vuelo fatídico de 1931 en el que perdió sus piernas. Esta historia de superación y determinación se ha convertido en un ejemplo de coraje en tiempos de adversidad. 4. Simbología nazi. Este objeto, que se ha convertido en un símbolo de la infame organización nazi, fue encontrado en aguas uruguayas, lo que arroja luz sobre la presencia de elementos nazis en América del Sur durante y después de la guerra. Este hallazgo de esta águila nazi se produjo en circunstancias inesperadas, ya que se encontraba sumergida en el lecho marino. El emblema pertenecía al almirante Graf Spee, un sofisticado buque de guerra del Tercer Reich, hundido en la bahía de Montevideo tras una batalla con naves británicas en 1939. Para el gobierno uruguayo, el tema se ha vuelto más pesado que las 3 toneladas que marca en la balanza esa escultura de bronce y alas extendidas. Tanto Alemania como organizaciones judías advierten que hay un riesgo de que el símbolo vaya a una subasta y contribuya a ensalzar al nazismo. A pesar de su origen, el objeto fue rescatado del fondo del mar y ha sido objeto de interés histórico. Su hallazgo nos recuerda que la Segunda Guerra Mundial no se limitó a los campos de batalla europeos, sino que también tuvo ramificaciones en otras partes del mundo. Aunque este tipo de descubrimientos son raros, su valor radica en su capacidad para arrojar luz sobre la historia y recordarnos los eventos y las personas que marcaron un periodo turbulento. El águila nazi encontrada en el mar de Uruguay es un recordatorio de la importancia de preservar y aprender de la historia, incluso cuando se trata de objetos tan controversiales como este. 3. El búnker de Hitler en Berlín. Este es un sitio histórico que evoca los últimos días del Tercer Reich y el final de la Segunda Guerra Mundial. Descubierto en 2006 bajo un estacionamiento en Berlín, este búnker subterráneo fue el lugar donde Adolf Hitler y Eva Braun se quitaron la vida el 30 de abril de 1945, poniendo fin al régimen nazi. El búnker, construido en 1944, era una estructura fortificada ubicada a unos 8 metros bajo tierra y diseñada para servir como refugio en caso de ataques aéreos. Sin embargo, en los últimos días de la guerra, se convirtió en el centro de operaciones de Hitler y su círculo más cercano. La vida en el búnker durante ese periodo final fue sombría y desesperada, con los aliados avanzando hacia Berlín y la derrota inminente del Tercer Reich. El 30 de abril de 1945, Hitler y Eva Braun se quitaron la vida, marcando el fin de una era. Después de la guerra, el búnker fue parcialmente destruido por las autoridades soviéticas y permaneció enterrado bajo tierra durante décadas. Fue redescubierto en 2006 durante trabajos de construcción, aunque gran parte de la estructura original ya no existe. 2. Archivos de Estados Unidos. Estos archivos, subastados por la prestigiosa casa Christie's, se vendieron por la impresionante suma de $59,790. Los archivos de Peter White son un testimonio excepcional de la vida de un soldado en tiempos de guerra. Consisten en varios cuadernos donde White detalló minuciosamente sus aventuras en los campos de batalla desde 1938 hasta 1944, acompañando sus descripciones con más de 730 dibujos. Estos cuadernos de guerra son mucho más que simples documentos históricos. Son una ventana a la experiencia de un soldado común que enfrentó los horrores y desafíos de la Segunda Guerra Mundial. Los dibujos de White capturan la crudeza de la guerra, las condiciones en el frente y las emociones de aquellos que sirvieron. 1. Los barcos hundidos de Scapa Flow.
Corría el año 1919, después del fin de la Primera Guerra Mundial, cuando la flota alemana se enfrentaba a un dilema: entregar sus barcos de guerra a los aliados o tomar una medida drástica. Optaron por lo último. Imagina el escenario: 52 buques de guerra alemanes, temerosos de caer en manos enemigas, fueron deliberadamente hundidos en las profundidades del puerto natural de Scapa Flow, en las Islas Orcadas, Escocia. Fue un acto audaz que dejó un legado intrigante. Con el tiempo, estos barcos se convirtieron en un tesoro para los amantes de la arqueología submarina. Buceadores y arqueólogos han explorado los restos, revelando un fascinante mundo submarino. Entre los cascos oxidados, los cañones silenciosos y los objetos olvidados, se encuentra una ventana al pasado. Cada naufragio cuenta su propia historia, y los investigadores han desenterrado piezas de la historia naval de la Primera Guerra Mundial. Pero eso no es todo. Estos naufragios también albergan una sorprendente vida marina. Peces, esponjas y otras criaturas han hecho de estos barcos su hogar, creando un ecosistema submarino vibrante. Hoy, los barcos hundidos de Scapa Flow son una maravilla para los buceadores y un testimonio del pasado. Estos barcos, que alguna vez representaron una huida desesperada, ahora son un destino de exploración intrigante y un recordatorio de la historia de la Primera Guerra Mundial. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.